lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto ahora y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Y entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Diga conmigo: bendijo. Y partió el pan y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Diga conmigo: los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Quiero leer un pasaje de Juan. Juan 6:16. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y estaba ya oscuro, y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando iban remando como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a donde iban. Padre, gracias por tu palabra. Puede sentarse unos minutos. Présteme mucha atención, amados, porque lo que le voy a predicar hoy es breve, conciso, pero muy poderoso para ti como iglesia. Y es que vengo con el propósito de hablarle a alguien acerca de la autoridad delegada a la iglesia, que aún no se ha separado de ella desde el día en que Jesús la colocó y la instaló en la iglesia. Diga conmigo: la autoridad del Mesías opera en la iglesia. El Mesías, cuyo significado en español deriva de una palabra hebrea que se dice Mashiach, que significa el ungido, el enviado de Dios. No cualquier ungido es el Mesías, pero el Mesías es y será siempre el ungido de Dios. A su nombre.
A su nombre. Ese poder mesiánico que deriva de Dios haber depositado en una persona toda la esencia y la sustancia de la deidad para habitar en un cuerpo de hombre sin pecado, con poder para sanar, con poder para echar fuera a los demonios, con poder para gobernar sobre la naturaleza, con la capacidad de ordenar lo que está desordenado. Es lo que Jesús le dijo al Padre: Señor, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Jesús, habiendo reunido a sus discípulos, dice la Escritura que les entregó poder. Diga conmigo: poder. Y les entregó autoridad. La palabra autoridad aquí, cuando usted analiza la escritura original de la Biblia en griego, es la palabra exousia, cuyo significado es un poder y una capacidad delegada en el cielo para ejercer influencia en la tierra. Lo que Jesús trajo aquí a la tierra fue toda la autoridad delegada por Dios para operar aquí en lo natural. Es decir, que lo espiritual es inevitablemente capaz de trastornar y transformar todo lo natural. Es por eso que cuando le hablamos de las enfermedades, no le hablamos con timidez, ni hablamos entre los dientes. Si usted le dice a un problema cardíaco: sal fuera, él ni siquiera puede discutirlo contigo, ni siquiera puede negociarlo contigo. No deje que tu mente negocie con la orden divina. A su nombre, a su nombre. Exousia es autoridad, capacidad delegada en el cielo para ejercer influencia en la tierra. Alguien grite amén. Pero sucede que esa autoridad dada a la iglesia, conforme van pasando los años y han ido pasando los siglos, en la mente y el corazón de muchos creyentes se ha ido diluyendo. Es muy común ver como alguien que se le entrega un artefacto nuevo, en principio lo ve como algo genial, y conforme pasan los días comienza a perderle el entusiasmo, sin importar la utilidad que tiene. Esa es una característica común de los seres humanos, que cuando tiene un juguetico nuevo no lo suelta, pero desde que aparece algo novedoso, suelta lo primero para ocupar su atención en lo segundo. No porque sea mejor, no porque sea más poderoso, no porque sea más importante, solo porque es nuevo. Y vivimos en un mundo donde constantemente la innovación es la orden del día, donde parece obligatorio traer algo nuevo aunque no haga falta. Está demostrado ya que muchas de los métodos pasados para hacer y lograr cosas tenían mejor funcionamiento que cosas que se están haciendo ahora. Y por eso dice Salomón que lo que era volverá a ser, lo que fue ya es, y todo vuelve a su lugar como en el principio, con otro nombre, con otro color, como sea. Lo básico, lo funcional no se sustituye. La gracia y el poder de Dios en la iglesia es una esencia insustituible en la iglesia, porque forma parte de su ADN,
forma parte de su identidad, forma parte de su capacidad original delegada en el diseño. Jesús le dijo a Pedro: yo voy a edificar una iglesia, ¿sabes qué? Pero va a ser una iglesia de tal manera que ni las puertas del infierno se van a poder parar delante de ella. Diga conmigo: exousia. Autoridad. La autoridad de Cristo, la autoridad del Mesías, opera hoy en la iglesia, aunque tú no la quieras ver. Allá tú, no importa. A su nombre. A su nombre. Diga conmigo: autoridad para calmar tempestades. Una de las cosas que se destaca en los pasajes que leímos fue la autoridad que tenía el Mesías como Cristo, como Señor y Dios sobre todas las cosas, como lo dice Romanos 5:9, de que Él podía hablarle a la naturaleza, Él podía hablarle a los hombres, Él podía hablarle a las bestias, y le tenían que obedecer. Según el pensamiento hebreo, cada lugar en la tierra, cada gran manifestación del mundo natural tiene un gobernante espiritual. Y dicen algunos sabios que cuando Jesús le habló al mar, no le habló directamente al agua, no le habló directamente al viento, le habló al gobernante de esa área, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Cuando Jesús le habla a un cuerpo de hombre, ¿sabe por qué ese cuerpo tiene que volver a la forma que Cristo lo dijo? Porque hay espíritu en él. Dios sopló en él. Y donde hay espíritu, se oye la voz de Dios. Donde hay espíritu, hay vida de Dios. Cuando Jesús habló, no habló como hombre, habló en el espíritu. Le dijo a los vientos: enmudezcan. Y le dijo a la mar: cálmense. Y hubo bonanza. Diga conmigo: la autoridad del Mesías opera en la iglesia. Marcos capítulo 6 versículo 45 narra este hecho de Jesús, un hecho que fue escrito como el primer evangelio cerca del año 55 por ahí, del primer siglo de la era cristiana. 55 años después del nacimiento de Jesús, Marcos relata esta historia. Y allí Marcos dice que Jesús habló diciendo que el viento era contrario. Diga conmigo: el viento era contrario. En griego la palabra viento es neuma, que es la misma, exactamente la misma palabra que se utiliza para decir espíritu. Nosotros somos seres somáticos, soma de cuerpo, psíquicos de psiquis o alma, y neumático de espíritu, neuma. Dice Jesús que un viento, diga conmigo, un espíritu contrario estaba soplando. De ahí entendemos por qué Jesús, cuando habló, no le habló a unas partículas o moléculas de aire. Le habló al neuma y le dijo: cállate. A su nombre. A su nombre. Esa tempestad, aunque se manifestaba en el mundo natural, tenía un origen
espiritual como muchas de las cosas que te están pasando a ti. Tú lo ves manifestado en lo físico: falta de empleo, dolor en el cuerpo, muchachos malcriados, deuda. Es una manifestación física y tangible de algo que se está operando en el espíritu. Y mientras la iglesia de Jesucristo se mantenga ignorando la autoridad que le fue delegada, esos espíritus continuarán sacándole la lengua a la iglesia, haciéndoles musarañas al pueblo de Dios, porque la ignorancia termina haciendo perecer a la iglesia. Así como Jesús le habló a los neumas, a los vientos, tú tienes la capacidad de ponerle un stop a esos espíritus de las tinieblas que están turbando tu casa. ¿Alguien está aquí empoderado para salir a echar fuera lo que abate su casa? ¿Habrá alguien que se atreve a pararse en pie por su casa y decirle a los espíritus: cállense? A veces hay mucho ruido en casa, y no me refiero a un ruido acústico, me refiero a un ruido de vientos, espíritu de las tinieblas que trastornan el hogar, que tú dices A y se entiende J. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dice que los vientos eran contrarios. Juan menciona que ellos iban remando. Diga conmigo: remando. Si Jesús dice que los vientos eran contrarios y ellos iban remando, esto supone un esfuerzo adicional, pero sin fruto. ¿Cuántas cosas tú no has comenzado bien y las has tenido que echar para atrás? Porque una de las cosas que dice viento contrario es un espíritu opositor. La palabra dice que el diablo es Satanás. ¿Cuántos lo sabían? Y su nombre o su título lo que significa es adversario. Eso no es un nombre, eso es un título por lo que él hace. Satanás, acusador. Perdón, adversario. Diablo, acusador. Se le llama conforme a las acciones que realiza. Hay espíritus de las tinieblas que están soplando en contra para que lo que comenzaste como negocio, cuando pensaba que todo iba a andar bien, él busca un pretexto para lo que tú comenzaste. Comenzaste la universidad, un espíritu de parte del mismo enemigo va a empezar a turbar tu mente para que tú no entiendas nada, para que tú no puedas avanzar en nada. Se va a acabar el pasaje, se va a acabar el dinero de la matrícula, se va a acabar todo, porque hay vientos. Dice: los vientos son contrarios a su nombre. Yo estoy hablándole a alguien aquí que se va a parar cuando llegue a su casa y va a identificar en qué área de su vida los vientos están soplando en contra. Porque aquí no se trata de los vientos de un abanico. Aquí no se trata de los vientos que sopla una mata. Aquí se está tratando de espíritu de las tinieblas, que cuando tu salud quiere avanzar, él dice: va para atrás. Que cuando tú te vienes mejorando, te da una gripe. Que cuando se te sana la gripe, te da una neumonía. Que cuando se te sana la neumonía, te da una ameba. Y todo el tiempo hay una queja diferente, porque sabe que ese es el poder que él tiene para mantenerte postrado y lejos de Dios. Su nombre. No significa solamente el mar alborotado, esos vientos. Significa algo con el potencial de hacerte retroceder. Di conmigo: viento contrario hace retroceder. Porque aquí al diablo no le importa qué tú estás haciendo. A él lo que le importa, a dónde te va a llevar lo que tú estás haciendo. Por lo cual el problema con él no es tu movimiento, sino a dónde te va a llevar tu movimiento. A él no le importa que tú te sigas moviendo, siempre y cuando esté para atrás todos los días. Que hay gente que nunca se para. Hay gente que para venir a la iglesia no puede, pero hace un mundo por allá afuera. Hay gente que para orar no tiene tiempo, pero hace todo lo que le da la gana.
Hay gente que no se puede arrodillar a orar, pero se agacha a cambiar el muchacho, se abaja para lavar, tira, jala, levanta, brinca. Pero cuando se trata de algo para Dios, los vientos soplan en contra. Tú te encuentras gente que tú le preguntas: ay, hermano, ¿y por qué no estás yendo a la iglesia? Ay, estoy mal, pastor. Pero tú que andas moviéndote en el pueblo, lo ves cogiendo motoconcho, cogiendo una guagua, lo ves a pie, lo ves cogiendo sol, lo ves brincando, saltando, pero no puede venir a la iglesia. Porque al diablo no le importa tu movimiento. A él lo que le preocupa es hacia dónde te va a llevar el movimiento. La barca nunca se paró. Los vientos le eran contrarios. Y contrario significa para atrás. A su nombre. A su nombre. Esto Mateo lo aborda desde otra perspectiva. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 51, dice, escrito por este Mateo en el año 60 por ahí, dice que lo hacían con gran fatiga. ¿Cuánta gente no comienza el Evangelio con mucho entusiasmo? Y comienza con una energía. Y como que el día que aceptó al Señor, como que siente como que siento que respiro mejor. Hasta que poco a poco el diablo se las arregla para asfixiarlo. Y hacerle entender que el tiempo que le está haciendo falta a él o a ella para poder conseguir lo que quiere es el tiempo que dedica a la fe. Todo lo demás se puede hacer, pero ya no puedo ir a la iglesia. Ya me está cansando. Siento que es muy cansón congregarme. Siento que es muy forzado para mí. Más que ahora trabajo. Porque qué lindo es cuando tú llegas a Cristo sin empleo. Y el empleo que Él te da es el que te quita tu acercamiento con Dios. Dígame si sigo esto aquí o si lo detengo, porque se puede poner peor. Jesús tiene la autoridad para calmar las tempestades como las tienes tú. Yo no sé cómo los cristianos nos adaptamos a vivir en tempestad por tanto tiempo. Gente que todo el tiempo tienen una lucha cuerpo a cuerpo con el diablo. Y el día que no la tienen, la procuran. No, la iglesia tiene la autoridad del Mesías, diga conmigo, para calmar tempestades. Capítulo 51 de Marcos dice, 6:51 de Marcos dice que al entrar en la barca se calmó el viento. Hay muchas cosas que están revolteadas por todos lados, pero procura que Jesús entre a tu barca. Porque Jesús no te asegura que se van a resolver todos los problemas de la humanidad. Él no te promete que todos tus primos, tu familia, que todo el mundo va a empezar a caminar bien. Lo que tú tienes que procurar es que Él entre en tu barca. Dice que los recibieron con gusto. Juan dice, y los recibieron con gusto. Hay gente que recibe a Cristo con dolor, pensando en lo que va a tener que dejar de hacer. Se le presenta a Cristo como el que va a terminar con su tempestad, pero no lo reciben con gusto. Lo reciben como una carga, como una imposición. Como si esto viniera a ponerlo peor y no mejor. Me sorprende por qué, y me llama la atención por qué los discípulos llegaron a ser los apóstoles, los 12 ancianos del Cordero. Y es que ellos lo dejaron entrar con gusto. No todo el mundo tiene esa distinción con el Maestro. Por eso dice aquí, según el relato de Juan Marcos, que cuando él entró a la barca, el viento, y dice que hubo grande bonanza.
ser cristiano no significa vivir en una batalla del diablo toda la vida. Cuando Cristo entra a tu barca debe haber bonanza. Y si hay un viento, di conmigo, un espíritu, no importa si se está manifestando en gente, en cosas, en ideas o en ofertas, en el nombre de Jesús se callan y se van. Porque cuando Jesús entra a la barca, di conmigo, hay bonanza. Gracias, porque usted tiene una fe que, Dios mío, ni Abraham. Cuando Jesús entra, hay bonanza. Hay bonanza. Por último, Él dio autoridad para calmar los vientos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen que Él da autoridad para calmar tempestades? Pero hay algo que vemos aquí en medio de todo este relato, que es un relato muy misterioso, un relato que da cifras y da detalles que pasan desapercibidos en muchos. Parte de estos detalles se encuentran en el hecho de que Mateo no menciona ciertos detalles del milagro de Jesús. Diga conmigo, ¿cuál es? Diga conmigo, ¿cuál es? Lo primero es que el nombre de Dios es revelado. Diga conmigo, el nombre de Dios es revelado. Jesús se acerca a la barca y es impresionante el relato que Jesús lo manda adelante. Dice que Jesús le ordenó, lo obligó a que se fueran y lo dejaron con la multitud. Es decir, hasta que Él la despidiera a todos, 5,000 varones, sin contar mujeres y sin contar niños. Y Él se quedó hasta despedirlo. Hasta despedirlo. Es decir, que podía tardarse un ratico en eso. Porque usted sabe que después del culto hay gente que no pasa a buscar la oración mientras tú estás. Hay gente que espera que todo el mundo se vaya para buscar la oración. ¿Usted no lo ha visto? Yo pudiera especular que después que se terminó la reunión, que los 12 se fueron, hubo gente que tenía vergüenza. Me da vergüenza con Mateo, que yo lo conozco. Pero ya que él se fue, maestro, ora por mí, que tengo un golondrino. Ora por mí, porque mira, tengo una seca. Ora por mí. No lo descarte. Dice que se quedó hasta que despidió a la multitud. Y luego subió al monte a orar. Ustedes están viendo que hay un espacio y y los discípulos mal adentro. Todo iba bien. Ellos iban normal. Cuando estaban a la mitad del mar, dice Lucas, se levantó un viento. Diga conmigo, se levanta un viento. Porque el diablo, si te hace mueca al principio de algo, te advierte y tú te preparas mejor. Él va a esperar que tú te encharcado a la mitad, para hacerte creer que tomaste una mala decisión con Cristo, para hacerte creer que el pastorado era un error, para hacerte creer que ser un evangelista no es para ti, que tú no tienes que predicar nada, para hacerte entender que tú no tienes que progresar, ese negocio no va a dar resultado, para tú entender. Él espera que tú estés en el medio, porque cuando tú tienes la mitad de un lado y la mitad de otro, tú eres el relleno del sándwich. Es a ver si te aplasta definitivamente. Si te lo hace antes, tú te curas en salud porque tú dejas eso. Pero ya tú estás en el medio, tú estás hasta la nariz. Dice que cuando estaban a la mitad del mar, se levantó un viento. Dice un detalle que no se destaca en ningún otro. Juan lo resalta. De los 4 evangelios que mencionan ese episodio, el único que resalta eso fue Juan. Dice que habían remado más de 25 estadios. ¿Usted me está oyendo? Yo no voy a ir directo a la tabla de medidas de usos y costumbres de la tierra bíblica. Yo le voy a poner un ejemplo de algo que usted conoce. ¿Cuántos pies tiene el estadio Tetelo Valga desde el home hasta el jonrón? 480 pies. 480 pies.
Un jonrón por los 480. Hay por ahí que se va. O algo así. Ahora, haciendo, no le estoy hablando de estadios así. Le estoy hablando de estadios como el estadio romano. Le estoy hablando como esos coliseos. Cosas más grandes. Habían navegado la distancia de más de 25 estadios. Iban lejos. A su nombre. ¿Usted sabe qué significa esto? Que no importa lo lejos que tú hayas llegado en tu problema, la vista omnipresente de Dios está contigo. Yo quiero profetizarle a alguien para que sepa y esté claro que la vista de Dios te alcanza en el hoyo más profundo que tú te encuentres. Dice que él estaba en el monte orando, pero nadie explica, ninguno de los 4 evangelistas explica cómo es que dice la Biblia que Jesús los vio a más de cuánto. Si ponemos esto en metros, ¿cuántos metros pudieran ser? Si usted pone 500 pies y lo multiplica por 25, eso es lejos. Es probable que llevara cerca de 1 kilómetro o más. Y dice la Biblia que Jesús lo vio. Y no solo los vio, dice uno de los evangelistas, que otro no lo dice, que él iba caminando por el agua tan rápido para adelantárseles. Dice que la intención de Jesús era adelantárseles. Porque Jesús nunca va a llegar tarde a tu vida, aunque tú hayas llegado lejos. Di conmigo, Jesús se me adelanta. Yo no sé por qué tú tienes miedo, que tú crees como que si Él no lo hizo ahora, ya Él no lo va a hacer. Él cree que si tú estás soltero o soltera hasta ahora, la soltería va a durar hasta que tú te mueras. Que si tú estás desempleado, el desempleo va a durar hasta que tú... Él se te adelanta. Así que no tengas prisa. Si tú crees que va muy lejos, dile a tu hermano, no tengas prisa. Él se te adelanta. Dice la Biblia que Él le salió. Cuando ellos lo vieron que Él pasó por el lado, como una celación. Eso fue lo que ellos pensaron. Esa palabra muy campesina, muy coloquial, de una celación, es a lo que es la forma de los viejos de los campos llamarle a los fantasmas. Llamarle a los espíritus, a los avistamientos, a esas visiones que ellos tienen. Entre los montes, esa gente que bregan con misterio y que bregan con cosas. Como una celación. Cuando ellos lo vieron, dice que gritaron, ¡ay! Un fantasma. Imagínense un grupo de 12 hombres dando gritos. La cosa estaba seria. 12 hombres acostumbrados, muchos de ellos acostumbrados a estar en el mar de noche. Señores, Pedro era un experto navegando de madrugada. ¿Lo sabían? Dice que estaban cerca de la 4ª vigilia de la noche. 4ª vigilia, primera vigilia de 6 a 9, segunda vigilia de 10 a 12, tercera vigilia de 1 a 3, 4ª vigilia de 4 a 6. Estaban cerca de la 4ª vigilia de la noche. Era la madrugada a punto de rayar el alba. Y esos son los horarios en que los pescadores ya van camino a la orilla. Porque ya a las 6, 7 de la mañana están en la orilla. Pedro, señores, Jacobo, Juan, Felipe, eran gente del mar, eran gente de barca. Sabrá Dios cuántas cosas raras habían visto. Usted escucha los testimonios de los pescadores. Se para ahí en la barca, se para allá, a donde sea, y usted va a escuchar a los pescadores hacerle historias de cosas, y que cosas que ellos ven, y muchas cosas son producto de la imaginación, otras están por revisarse. Un pescador ve muchas cosas. A veces el vértigo del mar te hace ver alucinaciones.
Pero lo que ellos vieron fue muy contundente. Porque no solo se espantaron, dice la Biblia que gritaron. Tú has pasado muchos problemas en tu vida, pero todavía pueden pasarte cosas que te hagan gritar. Así que no te hagas el duro. Porque a veces lo que tú crees que es el diablo y empieza a gritar y a maldecir, es Dios trabajando contigo. ¿Sabía eso? Que hay gente insoportable que Dios te la pone para trabajar tu carácter. Que los que están a prueba no son ellos, eres tú. Y tú dices, tú una prueba del diablo lo que me ha llegado. Cuidado. Ellos vieron un fantasma. Y cuando me refiero a fantasma y buscamos la traducción, no era solamente a alguien o un muerto, no. Tenía una connotación demoníaca. Era una entidad oscura lo que ellos estaban viendo. ¿Quién era? Jesús le tuvo que gritar antes que lo mataran de un infarto: no teman. Diga conmigo: y se reveló Dios. Esa palabra que Jesús le dice luego de advertirle que no teman, es una palabra maravillosa. Es una de las cosas más hermosas, porque fue una de las cosas que Dios le dijo a Moisés cuando le dijo: y si yo voy a donde Faraón y me preguntan quién me envió, ¿qué le voy a decir? Él le dijo: dile que yo soy. Dile que yo soy, te envió. Se reveló Dios. Y el mismo Dios que se le reveló a Moisés cuando iba a cruzar el Mar Rojo, ese mismo Dios se le reveló a los discípulos cuando iban a cruzar el lago. Le dijo: no teman, yo soy. Diga conmigo: yo soy. No teman, yo soy. No teman, yo soy. La palabra griega es ego ime. Ego. Sí, esa palabra que suena como ego, esa misma. Porque Dios no es egoísta. Él es ego. Él es el yo soy. Por eso nadie puede tener tanto ego. Porque ego ime, yo soy, dijo el Señor. Diga conmigo: yo soy, me envió. Él le dijo: no temas, yo soy. Y entonces ahí con gusto le recibieron. Diga conmigo: con gusto le recibieron. Pero hay una última cosa que quiero destacarte. En tercer lugar, para que sucediera todo esto, pasó algo muy impresionante. Pedro, en medio de la crisis, al ver que era Jesús y que parecía su voz, diga conmigo: parecía su voz. Yo te sugiero que entre tú aprendas a conocer la voz de Dios, aprenda a ser sabio por la Biblia y buscar señal. A su nombre. Escucha, mi amiguita que está conmigo hoy. Aprende a buscar señal de Dios. Aprende a buscar señal de Dios. Jocelyn, aprende a discernir la voz de Dios y pon señal. Porque el Dios que habla también oye. A su nombre. Pedro le dijo: ok, se parece a la voz del Mesías. ¿Qué tal si tú haces que yo haga lo mismo que tú? ¿Cuántos quieren hacer las obras que hizo el Maestro? ¿Cuántos creen que Él dijo: mayores cosas que las que yo hice harán ustedes? Él le dijo: si eres tú, haz que yo vaya así sobre el agua. Mire, amado, caminar en el agua tuvo que hacer un asunto milagroso obligatoriamente. Usted ha visto los mosquitos arriba del agua, ¿verdad? ¿Usted ha visto los mosquitos? El agua está compuesta por moléculas de oxígeno y de hidrógeno. Y todas esas moléculas
Mientras más se acerca a la superficie del agua, ellas se reúnen y se aprietan. Y al estar tan apretadas, le llaman tensión superficial. La superficie se pone tensa. Y tú ves que los mosquitos son tan livianos, porque tienen moléculas más livianas que el agua, no pueden penetrar la patica en el agua. Y por eso usted lo ve encima de las aguas. Cosas pasan diferentes con el ser humano, que está compuesto por moléculas mucho más pesadas, que rompen la tensión superficial del agua y por naturaleza se tienen que hundir. No era normal que Pedro caminara sobre el agua. No era normal que Jesús caminara sobre el agua. Pedro le dijo: si eres tú y no eres un fantasma, yo sé cuánto tú pesas, yo sé cuál es tu tamaño, y si tú estás caminando ahí, yo puedo. Si Cristo está ahí, yo puedo, yo quepo. ¿Cuántos caben donde cabe Jesús? ¿Cuántos quieren estar en el lugar donde Él está? Mire, yo le voy a decir una cosa y voy a dañar el mensaje, pero hay personas que les cuesta trabajo estar en la iglesia. Hay personas que es mejor tú, mire, enfrentarte al mismo diablo y no tratar de traerlo a la iglesia. Hay gente que dicen amar mucho a Cristo, pero te menosprecian a ti como iglesia. No les gusta venir a la casa de Dios. Y yo le tengo una noticia: nadie puede llegar a ser un buen soldado si odia el cuartel. Nadie puede ser amigo de un hombre si odia a su novia. Si usted no tiene una buena relación con la esposa del Cordero, usted no va a tener ninguna relación con él. Ninguna amistad puedes tú tener con el novio o el esposo de tu enemiga. Hay gente que no tolera la iglesia, la menosprecia, la maldice con su boca, pero dice y jura por su Madre Santísima que ellos aman a Dios y que creen en Dios y que ellos creen en Jesucristo, pero hablan mal de su iglesia al nombre de Cristo. Pedro quería estar donde estaba el Mesías, pero para él estar donde estaba el Mesías, primero tenía que estar en la barca donde estaban los discípulos. Hay gente que quiere estar en las buenas flotando con Cristo, pero no quiere llorar con la iglesia. Él primero gritó en la barca con sus hermanos antes de poder disfrutar de una plácida caminata sobre las aguas. A su nombre. Y ahí vemos una cosa que se destaca, y es lo que se llama la fe individual. Diga conmigo: la fe individual. ¿Usted sabía que hay una fe que lo caracteriza a usted? Que la Biblia dice que el Espíritu no se da por medida. ¿Cuántos lo sabían? Pero tú vas a actuar en tu don conforme a tu medida de fe. ¿Cuántos sabían que la fe sí es por medida? Entonces, ahí hubieron un grupo de discípulos que creyeron que Él era Jesús, pero su fe no se parecía a la de Pedro. Pedro pareció ser a la primera el más incrédulo. Hay gente que creen porque sí. Hay gente que están sano aquí hoy, no porque sí ni porque yo lo dije. Hay gente que están sano porque creen que el Dios que habló ayer habla hoy. A su nombre. Hay gente que tú dices: ah, si tú estás sano, amén, yo estoy sano. Mentira, estamos enfermos que... Pedro dijo: de verdad es el maestro, yo lo oigo, pero si es Él, que haga que yo vaya. Si yo estoy sano, mi próxima visita al médico, a mí hay que darme mis papeles de que yo estoy sano y punto. A su nombre. Pedro dijo: si eres tú, diga que yo vaya. Y usted sabe lo grande del caso, él fue. Cuando fue, titubeó. Era humano, diga conmigo, era humano. Pero lo que nadie cuenta es lo que dicen los evangelistas: que Jesús le dio la mano y regresaron a la barca. Como mismo Él salió, así regresó. Es verdad que tú cometiste algunos errores. Es verdad que algunas cosas no te salieron tan bien. Es verdad que te enfriaste. Si tú dices que tú no estás frío cuando lo estás, te estás engañando a ti mismo.
Pastor, ¿quién es usted para decir qué relación yo tengo con Dios? Yo no vengo aquí a cuestionarte ni a discutir contigo. Pero si tú estás frío y dices que no, ese es tu problema. Pedro admitió que se hundía. Pedro, el que caminó por el agua, ese superapóstol, admitió que se hundía. Hay gente que no, mire mi hermano, no, lo peor es un evangélico admitir que está frío. Eso es lo más grande. Entonces el que está en cuestionamiento es uno. Señores, mire, yo le digo a usted, varón, tiene que acercarte más a Dios. Tú no estás orando. Yo no, pastor. Yo no, mi hermano, te estoy diciendo. Yo no, pastor. Oye, entonces Pedro dijo, maestro, me hundo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le dio la mano. ¿Cuántos quisieran que Dios le dé la mano? Haga lo que hizo Pedro entonces. Si no se deje ahogar por privar de campeón. Le dio la mano. Y ese acto de humildad, de sencillez, hizo que Pedro caminara por segunda vez sobre la superficie del agua. Dice que regresaron a la barca. No se desespere, que ya casi termino. Hay algo muy poderoso en este pasaje. Muy poderoso. Y es que además de que Pedro caminó sobre el mar y se hundió y volvió a flotar de la misma forma, pasó algo. La autoridad del Mesías se manifestó en los discípulos porque ellos agotaron un proceso anterior. Yo les había dicho que en Lucas 9 Jesús los sentó, ¿lo sabían? Y les entregó ¿qué? Diga conmigo, poder, y les entregó autoridad. En ese mismo capítulo, en ese mismo libro de Lucas, capítulo 9, pero del versículo 10 en adelante, aparece otro relato. Y fue lo que pasó antes de eso. Este relato de la caminata de Jesús sobre el agua y su autoridad sobre el mar, la victoria en los discípulos que pudieron salir de aquel problema, nunca hubiera sido posible sin lo que pasó antes. Dígame, pastor, ¿qué pasó antes? Usted me dice y se lo dejo por otro mensaje y nos vamos. Diga, pastor, ¿qué pasó antes? Jesús había delegado en los discípulos la comisión de 2 en 2 a 70 hombres para ir a predicar el evangelio. Cuando Jesús está hablando con ellos y les está contando, ellos le están contando a Jesús todas las cosas que ellos hicieron. Mira, maestro, cuando yo señalaba a los demonios, chillaban los demonios. Cuando yo señalaba a las mujeres que tenían esos tumores, esa pelota, ¡pum!, el tumor caía. Cuando yo señalaba al que tenía el cáncer, ¡y vomitaba el cáncer! Y ellos estaban emocionados contándole a Jesús. Y Jesús les hablaba. Y mientras ellos les hablaban, Él les dijo, ok, fenomenal, a los 70 le fue bien a todos. Eso se llama autoridad delegada, ¿verdad? Ahora caminen, vamos a orar. Y cuando ellos se iban a orar y a descansar, que fue la propuesta que Cristo le hizo, digan conmigo, orar es descansar. Entonces yo no entiendo por qué rayo la gente se siente cansado para orar. Dígame si me voy. Jesús le dijo, vamos a descansar. Y cuando iban a descansar, a orar, y se iban a un lugar solo, a un lugar desierto, es decir, donde no había murmullo de gente, un grupo se enteró. Y dice que corrieron adelante. Ellos se fueron por el mar en barco, y un grupo se adelantó a pie y llegaron primero. A su nombre. Llegaron primero. Cuando ellos se fueron a aquel lugar, encontraron un estadio lleno de gente con necesidad. Querían palabra, querían milagro, querían remedio.
y querían comida. Mire qué cosa. 5,000 hombres fueron allí. Algunos probablemente llevaban a su mujer y llevaban a sus hijos o a sus enfermos. Por lo cual, cuando contamos 5,000 hombres, no podemos decir que había 5,000 personas. A su nombre. Calcule usted que una tercera parte nada más estuviera sin nadie. Pero habían 5,000 varones. Se le predica, se opera en sanidades. Fue tremenda la cruzada improvisada. ¿Cuántos sabían que podemos hacer un culto relámpago y pueden ocurrir maravillas? Pero si usted no quiere salir, no va a ocurrir nada, mi corazón. Si cuando se te convoca tú estás cansado, te duele el cuerpo, tiene compromiso, un grupo de cosas, nada va a ocurrir. ¿Sigo o me voy? Se le llenó eso de gente y se resolvió con la gente. Ahora los discípulos le dicen: Señor, esta gente tiene que irse, estamos preocupados. ¿Qué pasó? Ya esa gente tiene que tener hambre. Estaban pensando por la multitud no había hablado de hambre. Son ellos que los que traen la denuncia. Esa gente tiene que tener hambre ya. Ya es hora, la hora avanzó. No sabiendo que cuando tú te expectantes de un milagro, a ti se te cierra el estómago. Cuando tú estás pendiente a lo tuyo. Yo mismo, cuando yo estoy en un proyecto, cuando yo estoy en algo, a mí no me pase comida que yo no la voy a coger. Cuando yo estoy por resolver algo, mire, eso es como cuando una mujer te en labor de parto. Bríndale comida. Bríndale comida que te dé una patada. Es una patada que te va a dar y tú le brindas algo de comer. Así somos algunos cuando tenemos algo por dentro que queremos verlo manifestado. A mí no me da hambre. A veces yo me tranco en la oficina, ahí va mi esposa con un platico. ¿Quién es? ¿A qué quiere? Yo no, lo que quiero es ver manifestado lo que comencé. No estoy en comer. Pues los discípulos asumieron que ellos tenían hambre. Tenían tanta hambre que nadie llevó nada. Jesús dijo: no lo despidan así. Denle ustedes de comer. Maestro, ¿acaso nosotros vamos a buscar 200 denarios? Tantos denarios para darle comer a esa gente y quizá ni alcancen los chelitos de la ofrenda. Judas, ¿cuánto tú tienes ahí? Bueno, esto no da. Imagínate Judas con los cuartos. Imagínense ustedes Judas con esos cuartos. Judas, ¿cuánto tú tienes ahí? Tú llegas a 200. Mire, el equivalente, según algunos estudios, si no me engaña la memoria, del precio del alimento para aquel entonces comparado ahora, eran casi $2,000. Tomando en cuenta que la comida era bien barata, porque para 5,000 hombres, $2,000 no da. Pero al precio del alimento de ese tiempo, ¿dónde vamos a conseguir $2,000 a esta hora? ¿Estamos claros? Ellos tuvieron que buscarlo. Mira, hay un muchacho que tiene una canasta, pásala. Dice que empezó a partir el pan y le pasó a los discípulos. Primero él dice que bendijo. ¿Qué él hizo? ¿Qué hizo? Bendijo. No dijo que bendijo el pan. Solamente dice bendijo. Aunque se puede deducir por elipsis que lo que él bendijo fue el pan, en castellano no dice bendijo el pan. Lo que me permite a mí inferir que muchos de los milagros de nosotros no ocurren porque mientras te ocurren cosas tú no bendices, tú maldices. Y maldecir es simple y llanamente hablar. Hay personas que en cambio le están ocurriendo cosas malas y dicen bendito sea Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Se lo está llevando el que lo trajo y ellos bendicen. Dice que él bendijo y partió. No hizo una oración de 2 horas. No cerró los ojos. Dice que miró para el cielo y bendijo. Qué bonito, ¿eh?
No cerró los ojos y cambió la voz y que Señor, Dios de la creación. Dice que miró hacia el... Hay gente que se transforma para orar. Paquete. Jesús alzó sus ojos y bendijo y partió, porque lo que había era hambre y estaba tarde. Hay tiempo para hacer una cruzada por un pan. Y dice que él le iba pasando y el milagro no ocurrió en las manos de Jesús. ¿Usted sabe en la mano de quién ocurrió? En la mano de los discípulos. Jesús le dio una orden a ellos, y después que Dios te dio una orden a ti, Él no la va a coger para atrás. Él le dijo: denle ustedes de comer. Él le pasó los pedazos de pan, tengan. Primero lo puso en orden. Agrúpenlo de 100 en 50. Y ábranse camino. Ábrete camino entre la gente. Juan Carlos, ábrete camino entre la gente. No te cierres puerta, ábrete puerta. No te cierres camino en tu ministerio. Compórtate. Ábrete camino entre la gente, que la gente sepa que tú eres cristiana. La gente va a empezar a creer en la iglesia cuando tú empieces a caminar como iglesia. A su nombre. Dice que él lo mandó a hacer cuadrilla. Cientos le dijo: divídalo en 50, 50, 50, 50, 50. Y ábrase como callecita. Ya tú sabes, 5,000, 7,000, 10,000 gente, no sé. Y ellos pasaban tirándole migajita de pan. Pero mientras más le pasaban, era como la telaraña, que tú no sabes de dónde que sale. Y llegó un punto que todos se saciaron. Y ellos pasando, llegó un punto que la gente estaba devolviendo para atrás. Y de lo que sobró, llenaron 12 cestas. Hay una exégesis importante ahí que yo no me puedo ir sin dártela. Número 1, 50 en 50. Ese 50 habla del Pentecostés. Y ese ordenamiento es directamente a orden. Para que descienda la unción, tiene que haber orden primero. Una vida desordenada no puede ser objeto de la unción y del derramamiento del Espíritu Santo de Dios en una iglesia. Hay que separarlo en 50. 50 días después de la Pascua, Pentecostés. Eso significa el 50. A su nombre. A su nombre. Número 2. De todo lo que sobró, ellos pasaron para atrás. Usted sabía que dentro de una multitud usted encuentra muchas personas que se convierten, que son muy talentosos, ¿verdad? Que son muy destacados, que aprenden rápido, que asimilan el evangelio y que se portan bien, que la gente los quisiera tener en sus iglesias. Pero hay otro grupo que acepta al Señor, que aunque los pastores tienen mucho amor y las iglesias quieren crecer, no lo quisieran preferiblemente a ellos. Esos son los que sobran. Y de esos que sobraron, para atrás, vinieron 12 canastas llenas. Jesús dijo: para que no se pierda. Para que no se pierda. Jesús dijo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ojalá y la iglesia se llene de doctores, de maestros, de ingenieros, de abogados. Pero que vengan psicólogos, psiquiatras, que vengan de todo, para que nos ayuden con las prostitutas, con los locos, con los homosexuales, con los adictos, con los de banda, con los gangueros, con todo el mundo. Que vengan todos. ¿Sabe por qué? Déjeme decirle esto. Porque esas 12, diga conmigo 12. El número 12 en la Biblia tiene un significado poderoso. Se está refiriendo, haciendo referencia directa a los 12 apóstoles y a los 12 patriarcas. Ese 12 significa gobierno de Dios. Recuérdense que en el cielo hay 24 ancianos.
son los 12 apóstoles del Cordero y los 12 patriarcas de Israel. 24 ancianos. Ese 12 significa gobierno, el reino de Dios en Israel y el reino de la iglesia. 12 canastas con lo que sobró. Con lo que tú crees que no da para nada, Dios establece su reino. Aunque la gente te menosprecie, tú eres la persona que Dios puede usar para transformar ciudades, para transformar barrios enteros. Venga tu reino. No es así como oramos en el Padre Nuestro. Es contigo que va a venir su reino. Hay gente que dice venga su reino y lo está esperando por otro lado. El reino lo manifiesta tú. 12 canastas. Para los discípulos poder operar en la autoridad que calma las tempestades, primero tuvieron que hacer la obra de sustentar con el pan y los peces. Primero hay que ir a dar la palabra. Primero hay que ir a saciar las almas antes de resolver tu problema. Hay gente que están gritando con una olla del diablo que no se va, con una deuda que no se acaba, con una enfermedad que no me suelta, unas rodillas que no me sirven, un azúcar que no me baja, una depresión que me está destruyendo. Y a veces lo único que te falta para que tú te sanes de esa depresión es salir a ver los problemas que tiene otro y ayudarlo. A veces lo que hace falta para que tus problemas comiencen a solucionar es ver con qué entusiasmo tú tienes participación en la solución de otros. Para Pedro poder caminar en el agua, primero tuvo que partir pedacito de pan. Ellos querían quitarse ese trabajo de arriba. ¿Usted sabe quién fue que llamó a Jesús para que despidiera a la multitud? Felipe, el hermano de Pedro, de Natanael, perdón. ¿Usted me está entendiendo? Le dijo, vamos a despedir a esta gente. Ese Felipe, para poder convertirse en un super evangelista que cambió a Samaria él solo, primero tuvo que hacer lo que él no quería: repartir pan. Repartir pan significa dar la palabra, ministrar. Eso, pan significa ¿qué? Diga conmigo, ministración. Eran panes de cebada, era pan de pobre. Es dar una palabra gratuita. Dios mío, bajó el rema. Una palabra gratis. El pan de cebada, el pan de trigo. El trigo era para los ricos, la cebada era para los pobres. Los pancitos que tenían eran de cebada. Tú tienes que traer pan de pobre. Diga conmigo, pan de pobre. El evangelio es gratis y es para todo aquel que cree. ¿A cuánto le gustó eso ahí? Tú tienes que empezar a presentar un evangelio asequible, un evangelio que la gente lo pueda conseguir en cualquier esquina de tu barrio, en cualquier plaza, en este cuartico mal hecho, a donde quiera. Tiene que estar la palabra antes de tú ver tus problemas resueltos. No esperes resolverlo para tú portarte como un cristiano. No esperes estar con todas tus deudas pagas para tú congregarte fijo. No esperes que todo se resuelva para tú venir a tu iglesia, para tú servir en tu iglesia, para tú bautizarte, para tú comenzar a operar en los dones, para tú empezar a desarrollar un talento. No esperes que las cosas se solucionen, porque el diablo sabe cómo es que te va a mantener preso. Porque si tú dices no puedo, él va a decir te voy a mantener ahí para que nunca pueda. Hay gente que quiere resolver todo. Yo voy a comenzar a predicar, pero después que yo me case. Yo voy a comenzar, pero después que yo estudie. Me voy a meter con Dios, pero después que yo tenga otro empleo. Yo voy a meterme con Dios cuando consiga trabajo. Y el diablo dice, ok, es ahí cuando tú lo vas a hacer. Pues voy a venir con los vientos en contra ahí. Para atrás, diga conmigo para atrás. Y tú estás bien, después, yo estoy joven todavía, para atrás, estoy joven todavía, para atrás. Porque ya tú le diste un código al diablo. Yo me voy a convertir cuando yo esté listo y preparado y preparada
Porque yo no me quiero convertir como algunos para salirse de una vez. Muchos de ustedes decían a sí mismos: no, yo cuando me vaya a convertir va a ser en serio. ¿Y quién se reconvierte relajando? Nadie se convierte de juego. Porque el que cree que lo está haciendo nunca, no le nació Cristo nunca por dentro. Y el enemigo, como tú tienes tantos requisitos, él lo anota. Yo le dije a un evangelista una vez, él me dijo: yo tengo que ir al médico porque como yo estoy ahora mismo, yo no puedo estar subiendo a los altares así. Pero un hombre poderoso en la palabra. Y yo le dije: mi hermano, pero tú le estás dando un código al diablo para que no te deje predicar. Cállate mejor, porque esa batalla no se te va a quitar mientras tú la estés diciendo. Ya tú le dijiste cómo es que tú no vas a ir. Ya va a ser esa va a ser tu condición de pleito. Yo no voy a salir a predicar con este lío que hay en mi casa. Estos muchachos me tienen a mí enojada. Estos muchachos, yo no voy a salir a predicar así. Ay, mi esposo me molesta, yo no voy a salir a predicar así. Bueno, pues ese esposo todos los días va a estar endemoniado. Esos muchachos todos los días van a estar peor. Yo predico acabando de dar una pela. Yo no tengo que ver con eso. Al diablo que le dio un infarto si quiere. Su nombre. Porque si yo digo: no voy a predicar porque me hicieron enojar. Ay, 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 ay. Mírate, el vecino se prende. Y cuando el vecino haga las paces, viene otro de otra calle. Viene uno y te choca la guagua. A mí me chocaron la guagua ahí, ¿no se acuerdan? Y el que la chocó, lo que hizo fue terminar de oír el mensaje ahí sentado. Porque si el diablo pensó que iba a interrumpir el mensaje, lo que añadió más público a la predicación. Y usted tiene que darle al diablo por la cara, así, ¡tuá, tuá!, con eso. A su nombre. Amados hermanos, ha sido cuanto el Señor me ha entregado para ti. La iglesia tiene autoridad delegada. Diga conmigo: autoridad delegada. La autoridad del Mesías opera en... La autoridad del Mesías opera en... Y yo quiero verte operando en esos niveles de unción. Tráigame testimonio de la gente que usted oró y se sanó. Tráigame testimonio de la gente que usted le predicó y se convirtió. De los endemoniados que fueron libres. Tráigalo, súbalo al grupo de la iglesia. Cuéntele a la gente lo que Dios está haciendo contigo. Que Dios te bendiga. Dale un aplauso al Señor.